Hola mis queridos hermanos, qué placer en este momento saludarles y agradecida con Dios primeramente también por el privilegio que me da de compartir con ustedes su palabra. Y gracias hermana Claudia Patricia Silva por su invitación a esta hermosa vigilia. Es un privilegio para mí en este momento dirigirme ante ustedes y también a este grupo maravilloso de hermanas quienes están allí conectaditas diariamente orando por WhatsApp, recibiendo pedidos y unidas en oración para fortalecerse en la fe y también para ver los grandes milagros que el Señor hace en la vida de cada uno de quienes se está orando y también de quienes oramos. Así que es un privilegio y las Sagradas Escrituras justamente también nos hablan de muchos milagros, milagros de un Dios lleno de poder, milagros de un Dios que para Él no hay nada imposible. Y justamente quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 12. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué orar? ¿Por qué orar tanto si Dios sabe? A Jesús, a Dios le agrada que tú ores, que hables con Él, que te levantes en la mañana temprano, que tengas la oportunidad de elevar tus cargas, tus problemas, tus agradecimientos, de llenar tu alma a través de esa comunión maravillosa con Dios. Y es que definitivamente cuando oramos sentimos una paz, sentimos una tranquilidad que definitivamente, como dice el dicho, no tiene precio, porque es maravilloso, aún en medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, oramos y Dios llena nuestra vida de paz. Tenemos a un Dios que es real y que se goza en escuchar a sus hijos, y no solamente en escucharlos, sino también en responderles. Vamos al versículo 1 del capítulo 12 del libro de Hechos, y dice: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La situación estaba terrible. Herodes quería hacer lo que le agradaba al pueblo, a los judíos. Y por supuesto, ¿para qué? Para ganar el favor de ellos. Tristemente murió uno de los apóstoles de Jesús, Jacobo. Fue apresado, pero aparte de eso también Herodes mandó quitarle la vida. Y como Herodes vio que el pueblo estaba agradecido, le gustó este accionar de este rey, Herodes también mandó a que apresaran a Pedro, con la intención no solamente de llevarlo a la cárcel, no solamente de privarlo de la libertad, también era con la intención de matarlo. Apenas transcurriera esa fiesta de la Pascua, inmediatamente terminando, le iba a quitar la vida a este gran apóstol. Y el versículo 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Qué curioso. Herodes no quería que Pedro, por supuesto, se fuese a escapar, así que aumentó la seguridad. Normalmente a un preso se llevaba encarcelado, no solamente encarcelado, sino también estaba allí encadenado a un solo soldado. Pero en esta ocasión, Herodes no quería dejar pasar por alto la seguridad, así que nombró 4 grupos de 4 soldados. Así que el apóstol estaba encadenado en sus muñecas, pero también encadenado a un soldado a un lado, al otro lado el otro soldado. No podía moverse sin que los soldados se dieran cuenta para dónde iba él. Pero esto no es todo, aparte de la seguridad. Los detalles también históricos nos revelan que ahí, cerrada la puerta, cerrada la reja,
estaban también otros 2 soldados custodiando. Humanamente podríamos decir era imposible que Pedro se escapara de esta cárcel. La situación era bien difícil para él. Y Pedro lo sabía, que lo que le esperaba era la muerte. Era lo que quería el rey Herodes. Era lo que querían muchos de los del pueblo. Pero el versículo 5, me gusta este versículo porque está lleno de esperanza y dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La cárcel era de Herodes. Los soldados los estaba comandando Herodes, pero había una esperanza maravillosa. La iglesia unida estaba orando por él. La iglesia unida estaba ayunando por él. Había una petición especial. Había un pedido en ese momento que necesitaban que Dios hiciera algo. Que Dios mostrara su poder en ese momento. Y la iglesia se unió a orar por este gran apóstol. Allí estaban haciendo ayuno, haciendo oración, cantaban, volvían y oraban, se reunían en una de las casas, en la casa de María, la mamá de Marcos, según el registro bíblico más adelante. Allí estaban reunidos haciendo oración sin cesar. Es decir, allí constantemente orando. Había una necesidad, había una angustia, había un pedido que necesitaba la unión de la iglesia, que necesitaba que la iglesia se uniese toda junta a orar por este pedido, y por supuesto así lo hicieron. La iglesia estaba unida orando. Qué hermoso entonces es saber que cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, aparte de nosotros mismos acercarnos a Dios con fe, orar, hablarle a Él, derramar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, contarle esas tristezas, esas angustias, esas dificultades, también contarlo a las personas que sabemos que oran, un grupo de personas que se puedan unir con nosotros en unos horarios específicos para orar por ese pedido especial. Eso nos fortalece, eso nos llena de ánimo. Y por supuesto, Dios hará su voluntad. Quizás en muchas de esas oraciones las respuestas no son como nosotros pensábamos humanamente, pero el momento correcto y la respuesta que Dios da, sabremos que es lo mejor para nosotros. Por eso hay que decirle al Señor también que nos ayude a aceptar su voluntad. Así nos duela, que podamos aceptar, y gracias al Señor porque Él piensa en nosotros, es en vida eterna. No piensa solamente en la parte terrenal, sino también en vida eterna, en nuestra salvación. Y el versículo 6 dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esa noche anterior a la que iban a sacar a Pedro para quitarle la vida, estaba allí el apóstol durmiendo. ¿Cómo iba a dormir a alguien en esa situación tan difícil, sabiendo que iba a ser su última noche? Quizás, pensamos humanamente, debió haber estado también orando, pidiéndole al Señor: Señor, haga algo, no quiero morir, he estado predicando para ti. Pero ¿saben por qué el apóstol estaba durmiendo entre 2 soldados? ¿Por qué estaba tan tranquilo sabiendo que al día siguiente iba a morir? ¿Cómo podía conciliar el sueño? ¿Cómo pudo estar descansando plácidamente si sabía que al día siguiente, hasta ese momento, iba a terminar su vida? ¿Por qué lo hacía? Porque él confiaba en Dios. Y porque, aunque la situación estaba terrible, él decidió ponerle su vida en las manos de Dios. Confiar en Dios. Tenía un problema, estaba pasando por una dificultad. La situación era dura en ese momento. Sin embargo, decidió entregarle esa situación al Señor. Decidió descansar
Señor, mi vida está en tus manos, pongo mi vida en tus manos para que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Así que se quedó dormido, allí en medio de los soldados, estaba descansando. Pero el versículo 7 dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Tal era el sueño de Pedro, estaba tan dormido que ni siquiera cuando apareció el ángel y hubo ese resplandor allí en ese cuarto, ni siquiera el resplandor lo despertó. Tuvo el ángel que incluso tocarlo, tuvo que moverlo para despertarlo. Y ahora cuando Pedro se despierta, el ángel le dice, bueno, cíñete, ponte la ropa exterior, ponte las sandalias y vámonos. Y en ese mismo instante, así de forma automática, se soltaron las cadenas que lo ataban a los soldados. Y entonces se levantó y allí dice el versículo 9 que salió de la primera puerta, el versículo 10, la segunda guardia también pasó, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual también se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Pasaron la primera guardia. La puerta también automáticamente se abre. No sonaron cerrojos, no hubo el sonido de llaves, no chirreó por allí la puerta, absolutamente. La puerta se abrió inmediatamente cuando llegó el ángel y Pedro. Se abrió la primera y pasaron esa primera guardia. Pasaron la segunda guardia, también la puerta se abrió. Y ahora me imagino que Pedro diría, bueno, ahora sí llegamos a la puerta de hierro. Esta puerta sí va a ser difícil de abrir. Pero automáticamente la puerta también se abre. ¡Qué poder maravilloso el del Señor! Dios puede mandar aún a sus mismos ángeles para salvar la vida de sus hijos, para responder las oraciones de sus hijos fieles, de sus hijos que están orando por un pedido especial. Dios puede hacer cualquier cosa para responder la oración porque Dios nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros y porque Él se place en hacer grandes milagros. Nada hay imposible para Dios. ¿En cuántas ocasiones quizás nosotros nos preocupamos por esas puertas de hierro que vemos a nuestro alrededor? Esos problemas que creemos en muchas ocasiones que no podemos pasar esa puerta, que no podemos pasar esa dificultad, que ese viento tormentoso que está azotando nuestra vida no podremos avanzar, que la situación es tan difícil definitivamente que cada día nuestro ánimo lo que hace es decaer, pero no hay que temer. En la Biblia encontramos la frase no temas 365 veces. Y esto no es una casualidad, esto solamente indica que Dios nos tiene esa frase para cada día del año, para que la estemos recordando. No debemos temer, tenemos a un Dios que tiene poder, tenemos a un Dios maravilloso. Con solo el poder de su palabra se pueden realizar grandes cosas. Y en este caso, como en el caso de Pedro, de su apóstol, allí mandó a su ángel para que lo sacara de la cárcel, para que lo liberara. El pueblo estaba orando, los cristianos estaban orando un pedido especial y allí estaba nuestro maravilloso Dios haciendo el milagro. Y cuando salen, definitivamente, Pedro entonces se da cuenta de que no era un sueño, no era una visión, había sido real. Ahora siente la brisa fresca de la noche. Y el ángel, es una realidad, había un ángel conmigo. Dios envió a su ángel. Y ahora, ¿para dónde va Pedro? Si lo llegan a ver en la calle, los soldados, por supuesto, lo cogen o se pueden despertar los soldados que habían quedado allá dormidos, que dormían plácidamente allí al lado de Pedro. Sin embargo, Pedro
va a una casa muy especial, una casa donde está unida en oración por él. Y dice el versículo 12, que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Qué privilegio! Donde muchos estaban reunidos orando. En estos tiempos de tanta inseguridad, de enfermedad, de dolor, de tantos problemas, de tantas dificultades, es la oportunidad de mantenernos unidos orando. Y los felicito por este espacio de oración, por este espacio de vigilia, en el que nos alimentamos de la palabra, pero también elevamos nuestras peticiones a Dios y también le damos gracias a Él por todas sus bondades, porque cada mañana se renuevan sus maravillas, sus misericordias para con nosotros. Bendice, alma mía, Jehová, dice el salmista, y no olvides ninguno de tus beneficios, porque esta naturaleza tiende a olvidar todo lo que Dios nos ha dado. Por eso hay que darle gracias también a Él por todas sus bondades. Y es bonito a través de la oración unirnos para agradecer a Dios, unirnos para pedir a Dios y unirnos para sentir y ver los milagros de nuestro maravilloso Dios. Y cuando llamó Pedro a la puerta, sigue diciendo la escritura en el versículo 13, salió una muchacha que escuchó que estaban tocando, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que nuevamente se regresó y les contó a los demás que Pedro estaba allí afuera. Y ahora Pedro estaba esperando, estaba allí en ese lugar, diciendo, bueno, ¿me van a abrir o no? Y aquellas personas quienes estaban orando decían, pero ¿cómo así, Rode? ¿Estás loca? Pedro está en la cárcel. Estaban orando y Dios hizo el milagro y en el momento no creyeron del milagro. Tuvo que Pedro nuevamente volver a llamar y entonces todos se agolparon allí en la puerta. Y cuando abrieron y vieron a Pedro, se entusiasmaron. Estaban felices de verlo y querían que Pedro les contara y Pedro le tocó decirles que hicieran silencio, que se callaran. Y les contó todas las maravillas que Dios había hecho con este ángel enviado directamente desde el cielo para sacarlo a él de la cárcel. Dios hace grandes milagros en la vida de los seres humanos y es que definitivamente los milagros no se explican, los milagros solamente se aceptan. Solamente se aceptan. No hay que buscar explicaciones científicas, explicaciones de una o de otra índole. Sencillamente agradecemos a Dios por toda su bondad. Y día a día Dios hace milagros en la vida de seres humanos. Y esta historia de Pedro definitivamente me recuerda también otra historia que leí hace poco acerca de Sundar Singh, un cristiano tibetano. Un hombre que también estaba predicando un día. Se fue a la plaza pública y empezó allí a predicar. Muchos vinieron a escuchar, era nuevo para ellos. Y querían y sentían ese deseo, había en ellos esa sed de escuchar la palabra de Dios. Por supuesto, uno de los oficiales mandó a los soldados para que lo arrestaran, porque era prohibido predicar de Jesús. Entonces lo llevaron sin previo juicio y lo echaron a una cisterna, a un pozo. Cuando lo echaron allí a ese pozo, al caer, él se lastimó el brazo. Pero también cuando cayó en ese lugar, se dio entonces cuenta que habían esqueletos, que habían algunos cuerpos en descomposición. La idea de aquel oficial era dejarlo morir en ese lugar. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3 días en el que este hombre estaba en ese lugar, con olores terribles, pero confiando en Dios.
confiando en el maravilloso Dios en el que él estaba predicando, dejando su vida en las manos del Señor. Y de pronto, después de terminar una oración, porque no había para dónde coger, no había para dónde irse, no tenía mucho espacio para caminar, pero en ese lugar se comunicó todo este tiempo con Dios. A veces pasamos un día de aflicción, 2 días, 3 días o hasta más. No solamente días, sino meses de aflicción. Pero finalmente llega la liberación. Dios sabe cuál es el momento. Y como en el caso de Pedro y también como en el caso de este cristiano tibetano, escuchó de pronto que estaban abriendo la puerta de ese pozo. Alguien la abrió, pero no solamente la abrió, sino que también lanzó una soga. Lo llamó por el nombre y le dijo: agárrate de la soga que te voy a sacar. Aquel cristiano no podía sostenerse porque estaba lastimado su brazo, pero en la parte de abajo de la soga había un nudo que le cabía bien su pie. Así que metió su pie allí y rápido fue elevado y lo sacaron de ese lugar. Cuando él salió y se dispuso a ver el rostro de quien lo había sacado, se dio cuenta de que estaba solo. No había nadie más en el lugar. Dio gracias a Dios y se fue de allí, pero al día siguiente volvió nuevamente a la plaza principal a seguir predicando. Dios había hecho un milagro en él y él quería que la gente a su alrededor conociera de Jesús. Así que empezó a predicar nuevamente. Y rápido le llegaron las noticias nuevamente al oficial que ese hombre estaba predicando. Pero aún más era terrible, ese hombre lo habían echado al pozo. ¿Y por qué estaba predicando en ese lugar? El oficial se fue él mismo en esta ocasión también a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando enfrente de esa gran multitud, enfrente de este cristiano, le habla terriblemente a aquellos soldados y les dice: ¿quién sacó a este hombre del pozo? Todos guardaron silencio. Por supuesto, nadie lo había sacado de ese pozo, ninguno de los soldados. Y nuevamente grita y hace la pregunta: ¿quién sacó a este hombre de ese pozo? Quiero que vayan y me averigüen. Alguien tuvo que haber cogido las llaves y haberlo sacado de ese lugar. Pero de pronto uno de los soldados levanta la mano con un poco de temor y le responde a aquel oficial: señor oficial, las llaves solamente las tiene usted. Nadie más tiene esas llaves. Cuando el oficial cae en cuenta, se toca sus bolsillos y efectivamente allí estaban sus llaves. Entonces, en ese momento, se da cuenta que algo extraño, algo extraordinario, un milagro había ocurrido con este hombre, con este cristiano, porque él no le había dado las llaves a nadie. Él tampoco había ido a sacarlo. ¿Quién lo sacó? Quizás Dios también mandó un ángel, como en el caso de Pedro, para sacar a este hombre de allí, de aquel pozo. Dios puede mandar un ángel para sacarte del pozo de la desesperación. Dios puede mandar un ángel para sacarte de la cárcel de la angustia, del desánimo, de la tristeza, del hogar que está destruido, del hogar donde no hay recursos, donde se ha agotado el dinero, donde no hay trabajo, en el hogar donde hay enfermedad, en el hogar donde hay rebeldía de los hijos, en el hogar donde los esposos no se entienden. Dios puede mandar un ángel y hacer grandes milagros en tus hogares, en tu vida, en tu familia, en tu salud. Así que es un privilegio orar, pedirle al Señor cada día, buscar la presencia de Dios, contarle nuestros problemas y nuestras dificultades, y Él hará grandes milagros en tu vida. Allí donde estás, voy a invitarte que inclines el rostro. Vamos a pedir la bendición del cielo,
pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos y que nos dé cada día esa seguridad de su maravillosa presencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad de dirigirnos a ti. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Hemos recordado este maravilloso milagro que hiciste con el apóstol Pedro. Pero también, Señor, gracias porque estamos seguros que cada día haces milagros en nuestra vida. Allí donde están mis hermanos, cada uno de ellos conectados, viendo esta transmisión, te ruego, Padre, que la presencia del Espíritu Santo llene su hogar, haya un resplandor en estos momentos, que cualquier necesidad, por muy mínima que sea, o si hay enfermedad, hay angustia, hay desespero, hay desánimo, en cualquiera de los corazones que están conectados, tú puedas llenar en ellos la esperanza, llenarlos de paz, llenarlos de tranquilidad y llenarlos de seguridad en tus maravillosas promesas. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por atender a nuestros pedidos y gracias, Señor, porque eres un Dios de amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.